Un millonario estaba dispuesto a sacrificar a un caballo por considerarlo cojo y demasiado gordo, sin imaginar que ese acto cruel daría un giro inesperado. Fue entonces cuando un vagabundo apareció en su camino y tomó una decisión que cambiaría sus destinos para siempre. Lo que sucedió después no solo dejó a todos sin palabras, sino que transformó por completo la vida de ambos. Deja tu like y suscríbete al canal para descubrir el desenlace de esta emocionante historia y no perderte más relatos fascinantes como este. El sol de la mañana caía sobre la vasta finca del millonario, iluminando praderas verdes y establos impecables. Era un lugar en el que abundaban caballos fuertes, jóvenes y veloces, cada uno cuidado con esmero para resaltar la riqueza y el prestigio de su dueño. Sin embargo, en un rincón apartado, separado del bullicio de los mozos y del brillo de las competencias, permanecía un caballo que alguna vez había sido el orgullo de todos. Durante años, aquel animal había sido motivo de elogios. Sus pasos firmes y su energía envidiable lo habían llevado a destacar en exhibiciones y eventos donde el millonario lo mostraba con arrogancia, disfrutando de la admiración de los invitados. Pero el tiempo y las malas decisiones de alimentación habían dejado huella. Ahora, su andar era torpe, sus patas mostraban señales de desgaste y su cuerpo, pesado y sin la ligereza de antes, revelaba un descuido evidente. Nadie en la finca se detenía a mirarlo. Los mozos pasaban de largo, ocupados con los ejemplares más prometedores. Los visitantes, cuando notaban su presencia, apartaban la vista con indiferencia, como si se tratara de un mueble viejo que ya no merecía atención. El caballo permanecía ahí, casi invisible, resignado a una rutina de silencio y soledad. No era solo el cuerpo lo que reflejaba el abandono, también sus ojos, antes vivos y llenos de chispa, se habían apagado. Observaba a lo lejos a los otros caballos, jóvenes y elegantes, que recibían cepillados constantes, alimentación equilibrada y las palabras orgullosas de los capataces. Él, en cambio, apenas recibía un poco de alimento y agua suficiente para sobrevivir. Los recuerdos de sus días de gloria parecían diluirse en cada amanecer. Había conocido el reconocimiento, el sonido de los aplausos y la atención de quienes lo rodeaban. Ahora, lo único que escuchaba era el silencio de su esquina y el eco lejano de los cascos de los caballos que aún importaban. En ese rincón olvidado, aprendió a convivir con la indiferencia. No había gestos de cariño, ni siquiera una mano que se posara sobre su lomo para reconocer su existencia. Su única compañía era el viento que se colaba por las rendijas del establo y el olor de la tierra húmeda tras las lluvias. A pesar de todo, dentro de él permanecía una chispa, una resistencia silenciosa que se negaba a extinguirse. Esa fortaleza, aunque pequeña, era lo único que lo mantenía en pie. Aunque no lo sabía, esa misma resistencia pronto sería la razón por la que su historia tomaría un rumbo inesperado. El millonario rara vez pasaba cerca de ese rincón. Para él, el caballo había dejado de existir mucho antes de que sus patas se debilitaran. La finca era vasta y llena de vida, pero no había lugar para la debilidad. Y en esa lógica implacable, los años de lealtad del animal habían perdido valor. Algunos de los trabajadores, en voz baja, recordaban los tiempos en los que el caballo había llenado de orgullo a la finca. Uno de ellos, mientras acariciaba a un potrillo nuevo, comentó a otro: ¿recuerdas cuando todos hablaban de él? Ahora míralo, parece una sombra de lo que fue. El otro respondió con un gesto de indiferencia: aquí, lo que no sirve se deja de lado. Siempre ha sido así. Esa mentalidad, repetida una y otra vez, sellaba el destino del caballo. Nadie veía en él más que un cuerpo que consumía espacio y recursos. Nadie imaginaba que aún tenía algo por dar, que detrás de su aparente decadencia se escondía una historia que pronto desbordaría los límites de esa finca. El caballo, ajeno a esas conversaciones, continuaba su rutina: caminar lentamente por su reducido espacio, detenerse junto al bebedero y esperar la ración que apenas saciaba su hambre. La soledad pesaba tanto como la carga de su propio cuerpo. En ocasiones, cuando la brisa agitaba las ramas de los árboles cercanos, levantaba la cabeza y cerraba los ojos. Parecía recordar esos días en los que corría con fuerza, cuando el aire golpeaba contra su rostro y el mundo se abría frente a él. En esos breves instantes, revivía lo que había sido. Pero al abrir los ojos, la realidad lo devolvía al rincón del olvido. Era evidente que nadie pensaba en su futuro. En un lugar donde la utilidad era lo único que contaba, su destino estaba marcado por el desprecio y la indiferencia. Aún así, ese mismo destino estaba a punto de cruzarse con una mirada distinta, alguien capaz de ver más allá de la apariencia y del desecho en que lo habían convertido.
El día continuaba en la finca con la misma rutina de siempre, risas de mozos, órdenes de capataces, relinchos de caballos vigorosos. Pero en el rincón apartado, el silencio seguía siendo absoluto. Y en ese silencio, el caballo olvidado aguardaba, sin saberlo, el inicio de una nueva oportunidad. El millonario caminaba con paso firme entre los establos, vestido con la elegancia que lo caracterizaba, mientras sus empleados se apresuraban a abrirle paso. Sus ojos no se detenían en detalles pequeños, observaban números, evaluaban inversiones, midiendo cada cosa por el beneficio que podía dar. Para él, los caballos eran más que animales hermosos, eran símbolos de estatus y piezas de un juego en el que solo importaban la rentabilidad y la admiración pública. Ese día, decidió recorrer personalmente la finca para revisar a sus ejemplares más jóvenes. Saludó con orgullo a los visitantes que lo acompañaban, mostrándoles la potencia de los caballos de competición, su pelaje brillante, su musculatura firme. Cada animal representaba un triunfo, una inversión que se revalorizaba con cada premio ganado. Los elogios se multiplicaban y el millonario sonreía satisfecho, alimentando su ego con cada palabra de admiración. Sin embargo, cuando el recorrido se acercó al rincón apartado del establo, un silencio incómodo se apoderó de los mozos. Nadie quería señalar lo evidente, allí estaba aquel caballo que, años atrás, había sido el orgullo de la finca y ahora no era más que una sombra. Cojo, con el cuerpo pesado y sin energía, contrastaba de forma dolorosa con la vitalidad de los demás. El millonario se detuvo frente a él, cruzando los brazos. Su mirada no mostraba nostalgia ni compasión. En sus ojos solo había frialdad, una mezcla de fastidio y cálculo. ¿Y este?, preguntó con tono seco. El capataz, algo incómodo, bajó la mirada. Sigue vivo, señor. Come, pero ya no tiene fuerza. El millonario soltó una leve risa sarcástica. Sigue vivo, ¿y para qué? Este animal ya no sirve. Me cuesta más mantenerlo que lo que vale. El caballo, como si entendiera la dureza de esas palabras, levantó la cabeza lentamente. Sus ojos apagados se cruzaron con los del hombre que alguna vez lo había mostrado con orgullo. No había rencor en su mirada, solo una silenciosa espera. Los visitantes también observaron la escena. Uno de ellos comentó en voz baja, casi con desprecio. Increíble, y pensar que este era el más aclamado hace apenas unos años. El millonario apretó los labios. No le gustaba que sus fracasos quedaran a la vista. Para él, ese caballo era un recordatorio incómodo de que todo lo que envejece o se desgasta pierde valor. Denle fin a esto, ordenó con un gesto de la mano. Su tono fue tan frío como el de un empresario que liquida una inversión que ya no rinde. Los mozos intercambiaron miradas nerviosas. No era la primera vez que el millonario tomaba una decisión así. En su mundo, los animales eran desechables cuando dejaban de ser útiles. Nadie se atrevió a contradecirlo. El caballo permaneció inmóvil, como si hubiera aceptado su destino. La indiferencia con la que se había acostumbrado a vivir se convertía ahora en sentencia final. Nadie lo acarició, nadie se inclinó a despedirse. Era un cuerpo descartable, invisible para todos menos para el propio peso del tiempo. El millonario dio media vuelta, satisfecho de haber resuelto lo que para él era un problema menor. Sus pasos se alejaron acompañado de elogios de sus invitados, que enseguida volvieron a hablar de los caballos jóvenes y de los premios que pronto obtendrían. La vida seguía en la finca con la normalidad de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Pero en ese rincón, el silencio era más pesado que nunca. El caballo respiró hondo, su lomo se arqueó con un esfuerzo visible. Podía sentir el eco de aquellas palabras como un golpe, ya no sirve. Y aunque no podía expresarlo, su mirada reflejaba un cansancio profundo, no solo físico, sino del alma. Mientras tanto, entre las sombras de un árbol cercano, alguien había presenciado la escena. No pertenecía a ese mundo de lujos, ni compartía la arrogancia de los invitados. Sus ropas desgastadas y su caminar errante hablaban de una vida dura. Había llegado allí buscando algún resto de comida, algún trabajo ocasional, pero lo que encontró fue un instante que lo marcó. Sus ojos se clavaron en el caballo desechado, y en su interior algo se revolvió. No veía un cuerpo inútil ni un peso muerto. Veía sufrimiento, abandono, y al mismo tiempo, una dignidad silenciosa que aún resistía. Lo que para el millonario era basura, para él era un ser vivo que pedía ayuda sin palabras. Ese contraste, la mirada fría del dueño frente a la mirada compasiva del desconocido, marcó el inicio de un cambio. Dos mundos opuestos habían coincidido en un mismo establo.
uno regido por el dinero y el desprecio, y otro, humilde y errante, que aún creía en el valor de lo pequeño. El caballo, sin saberlo, estaba a punto de ser el puente entre esos mundos. Y aquel vagabundo que observaba en silencio sería quien se atreviera a desafiar la indiferencia. La finca parecía vibrar con la rutina de cada día, caballos siendo ensillados, voces de mozos corriendo de un lado a otro, el sonido de cascos golpeando la tierra. Sin embargo, entre ese movimiento constante se filtraba un rumor inquietante, un susurro que corría de boca en boca entre los trabajadores y que pronto se convirtió en certeza. El millonario había dado la orden de sacrificar al caballo olvidado. No fue un anuncio público ni solemne, sino una frase lanzada con indiferencia, como quien pide que se corte un árbol seco del jardín. Acaben con él. No tiene sentido seguir gastando pienso en lo que ya no sirve, había dicho el millonario, sin siquiera mirar de nuevo al animal. Las palabras viajaron rápido. El capataz, acostumbrado a obedecer, no dudó en transmitirlas. Los mozos, aunque algunos mostraron incomodidad, aceptaron el mandato en silencio. No era la primera vez que un animal quedaba descartado en esa finca, y todos sabían que cuestionar al dueño podía costarles el trabajo. En el establo, el caballo permanecía en calma, ajeno al murmullo que definía su destino. No entendía las conversaciones ni las órdenes, pero percibía las miradas cargadas de lástima, ese gesto sutil que precede a una despedida. Caminaba despacio, arrastrando una de sus patas, buscando agua en el bebedero. Su respiración era pesada, y aún así había en él una serenidad que contrastaba con la urgencia de los hombres que ya planeaban cómo cumplir con la orden. Uno de los mozos más jóvenes se detuvo frente al establo y lo miró largo rato. Recordaba cuando era niño y aquel caballo brillaba en las competiciones. Lo había visto correr con una fuerza imponente, levantando tierra y aplausos. Ahora, verlo reducido a un cuerpo torpe y cojo le apretaba el pecho. No merece esto, murmuró casi para sí mismo. Pero sus palabras se perdieron en el aire. Sabía que nada podía hacer. El capataz, práctico y seco, organizó todo con rapidez. Mañana al amanecer se termina esto. El patrón no quiere verlo más. Su voz no dejaba espacio para dudas. La noticia cayó como una sentencia definitiva. No había discusión, no había alternativas. Solo un camino marcado por la fría voluntad de un hombre que nunca había aprendido a mirar más allá de la utilidad. Esa noche, el establo estuvo más silencioso que de costumbre. Los demás caballos dormían con la tranquilidad de quienes aún tenían un lugar asegurado en la finca. Pero en el rincón apartado, la presencia del animal destinado a morir impregnaba el aire con una sensación de despedida. El caballo, recostado en la paja, respiraba profundamente. Sus ojos, aunque cansados, parecían contemplar algo lejano, como si en sus recuerdos aún quedara un rastro de aquellas carreras que lo hicieron grande. Quizá, en su silencio, presentía lo que se avecinaba. No lejos de allí, bajo un viejo árbol junto a la cerca, un vagabundo descansaba. Había visto desde lejos la escena de la mañana, la mirada fría del millonario y el desprecio con que había sentenciado al animal. Su vida errante le había enseñado a reconocer el dolor en silencio, a identificar la fragilidad oculta tras los gestos indiferentes de los poderosos. Y en ese caballo cojo y pesado vio algo que los demás habían dejado de mirar: dignidad. El rumor también llegó a sus oídos. Escuchó a dos mozos hablar del sacrificio programado y sintió que dentro de él se encendía una chispa de indignación. No era justo. Nadie tenía derecho a decidir de manera tan fría sobre la vida de un ser que había entregado tanto. El vagabundo, recostado sobre la tierra, apretó los puños. No sabía cómo, pero una certeza comenzó a crecer en su interior: no permitiría que aquel animal muriera de esa forma. Tal vez no tenía nada material para ofrecer, pero tenía algo que al millonario le faltaba: compasión. Mientras la finca se sumía en la oscuridad de la noche, dos destinos comenzaban a entrelazarse en silencio. De un lado, la decisión cruel de un hombre poderoso que veía en el caballo solo un gasto innecesario. Del otro, la determinación de un desconocido que, sin recursos ni prestigio, estaba dispuesto a desafiar esa injusticia. El amanecer traería consigo el momento decisivo. Y en ese amanecer, un enfrentamiento inesperado empezaría a gestarse, cambiando para siempre la historia del caballo olvidado. Mientras la noche avanzaba sobre la finca, un silencio pesado se instalaba en el establo. Las luces de la mansión parecían lejanas, casi irreales, y entre los sonidos de los animales dormidos, se percibía un murmullo de preocupación que rondaba la mente de quienes habían escuchado la orden del millonario. A unos metros de distancia,
alguien observaba todo con atención. Era un hombre acostumbrado a vivir en los márgenes, a recorrer caminos sin nombre y a pasar desapercibido entre la multitud. Había llegado a la finca buscando restos de alimento o algún trabajo temporal, pero nunca imaginó que aquella noche presenciaría un acto de crueldad que lo marcaría para siempre. El hombre no podía comprender cómo alguien podía tomar decisiones sobre la vida de un ser que había dado tanto sin pedir nada a cambio. Cada palabra de los mozos, cada orden del dueño, resonaba como un golpe en su conciencia. Y mientras escuchaba que el caballo sería sacrificado al amanecer, sintió una mezcla de indignación y tristeza que no podía ignorar. Se quedó inmóvil, oculto tras la sombra de un viejo árbol, y observó al animal que parecía aceptar su destino con una serenidad que lo sobrecogió. No había desesperación, ni reproche, solo una presencia silenciosa, que reflejaba la resignación de quien ya había soportado demasiadas derrotas. Esa calma profunda, combinada con la injusticia de la situación, encendió en el observador un deseo urgente de actuar. Durante horas, contempló el establo sin moverse. Cada sonido, el roce de los cascos, el chasquido de la madera, el susurro del viento, le recordaba que el tiempo estaba en contra del caballo. Sabía que al amanecer tendría que tomar una decisión, quedarse como testigo pasivo o arriesgarse a intervenir. Mientras reflexionaba, pensó en todas las veces que había visto la indiferencia del mundo hacia los débiles. Cada vez que alguien ignoraba a un ser vulnerable, le había quedado la sensación de que la injusticia era inevitable. Pero esta vez era diferente. Esta vez, no podía mirar hacia otro lado. Había algo en la situación que lo obligaba a actuar, algo que trascendía el miedo y la incertidumbre. Los minutos se hicieron eternos. La luna comenzó a ocultarse tras las nubes, y un frío silencioso recorrió la finca. El hombre se dio cuenta de que no podía esperar más. No bastaba con sentir compasión, era necesario transformar ese sentimiento en acción. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió conectado con alguien más, no con palabras, ni con gestos de afecto humano, sino con la fuerza tranquila de un ser que, a pesar del abandono, seguía mostrando dignidad. Comprendió que ese vínculo silencioso era suficiente para impulsarlo a hacer algo que cambiaría no solo la vida del caballo, sino también la suya propia. Respiró hondo, dejando que la determinación reemplazara al miedo. Sabía que no tenía recursos, que probablemente enfrentaría críticas y burlas, pero también sabía que lo que estaba a punto de hacer era justo. El mundo podía ser indiferente, pero él no lo sería. El amanecer estaba cerca, y con él, la orden de sacrificio. Cada segundo que pasaba aumentaba la urgencia, pero también la convicción de que, a veces, un acto de bondad puede desafiar la indiferencia de muchos. Ese pensamiento lo acompañó mientras caminaba lentamente hacia el establo, asegurándose de no hacer ruido, dejando que su presencia se sintiera solo cuando fuera necesario. Al acercarse, percibió la respiración tranquila del caballo, la aceptación silenciosa que lo había conmovido desde el principio. Ese instante de conexión silenciosa se convirtió en un pacto no verbal, uno protegería al otro, y juntos enfrentarían lo que viniera. En ese momento, el hombre entendió algo fundamental. La grandeza no reside en la riqueza ni en el poder, sino en la capacidad de actuar con compasión cuando nadie más lo hace. Y con esa certeza, se preparó para desafiar el destino impuesto por la indiferencia del millonario, para intervenir antes de que la vida del caballo fuera arrebatada. La noche comenzó a ceder, y la primera luz del día iluminó el establo. Los destinos que se habían encontrado por casualidad estaban a punto de entrelazarse de manera irrevocable. Y mientras los primeros rayos de sol acariciaban la finca, el vagabundo dio el primer paso hacia lo que cambiaría todo, la promesa silenciosa de salvar a quien había sido olvidado por todos. El primer rayo de luz del amanecer se filtraba entre las ventanas del establo, iluminando de manera tenue el espacio donde el caballo permanecía tranquilo, ajeno a la tensión que crecía a su alrededor. El vagabundo, decidido a actuar, se acercó sin hacer ruido, pero la tensión era palpable. Sabía que cualquier movimiento podría despertar la atención de los trabajadores que ya se movían por la finca, listos para cumplir la orden que el millonario había dado la noche anterior. Cada paso del hombre hacia el animal estaba cargado de cautela y determinación. No se trataba solo de salvarlo, era un acto que desafiaba la indiferencia, un gesto silencioso que mostraba que aún existía compasión en un lugar donde la utilidad era la única medida de valor. El corazón del vagabundo latía con fuerza, no por miedo, sino por la responsabilidad de proteger a alguien que no podía defenderse por sí mismo. Cuando llegó al lado del caballo, sus manos se extendieron con cuidado,
tocando el aire junto a su lomo como si quisiera asegurarse de que el animal lo sintiera sin alarmarlo. Fue entonces cuando un mozo, distraído por su rutina matutina, lo descubrió. «¡Ah! ¿Qué haces aquí?», exclamó, sorprendiendo al vagabundo. El hombre se mantuvo firme, sin retroceder. Sabía que retroceder significaría abandonar al caballo a su destino. Su voz, aunque firme, no estaba cargada de agresión, sino de convicción. «No dejaré que lo sacrifiquen. Este caballo merece vivir». El mozo rió, con un tono que mezclaba incredulidad y burla. «¿Vas a impedirlo tú? Es solo un animal viejo y cojo. Nadie te dará la razón». El vagabundo no respondió con palabras de confrontación. Su determinación hablaba por él. Cada segundo que pasaba reafirmaba la idea de que aquel acto no era solo por el caballo, sino por un principio mayor, la defensa de quienes no podían defenderse. El mozo dio un paso hacia él, intentando empujarlo fuera del establo, pero el hombre resistió. Se produjo un breve forcejeo, lleno de tensión, donde la firmeza de uno chocaba contra la autoridad impuesta por el otro. Los relinchos del caballo se mezclaban con los murmullos de los trabajadores, creando un silencio cargado de expectación que parecía detener el tiempo. Durante ese instante, algo cambió. No era una batalla física, sino un enfrentamiento de convicciones. Por un lado, la indiferencia de quien veía al caballo como un objeto desechable. Por otro, la empatía y la compasión que impulsaban al vagabundo a protegerlo. La escena, silenciosa y cargada de emociones, mostraba que incluso los actos más pequeños podían contener una fuerza inesperada. Finalmente, el mozo se detuvo, sorprendido por la determinación del hombre. Nunca había visto a alguien arriesgarse tanto por un ser que no podía responderle ni ofrecer recompensas. Por un instante, las risas y burlas se apagaron, reemplazadas por un silencio lleno de tensión y respeto. El vagabundo aprovechó aquel momento para guiar suavemente al caballo hacia un rincón seguro del establo, asegurándose de que nadie interfiriera. No hablaba, solo ofrecía tranquilidad, y el caballo respondió con un leve movimiento de cabeza, como agradeciendo sin palabras. La conexión silenciosa entre ellos se fortalecía con cada segundo, y la determinación del hombre se transformaba en un escudo invisible que protegía al animal. Sabía que no sería el único enfrentamiento. La orden de sacrificio seguía vigente, y más adelante, tendría que enfrentarse directamente a quienes tenían la autoridad de ejecutarla. Pero ese primer choque, ese instante de coraje frente a la indiferencia, le dio la confianza necesaria para seguir adelante. Cuando el sol comenzó a elevarse, iluminando con claridad la finca, el vagabundo se quedó un momento contemplando al caballo. No era un triunfo definitivo, pero sí la primera victoria silenciosa, había logrado protegerlo, aunque fuera solo por unas horas. En ese momento comprendió algo esencial. La verdadera fuerza no reside en la autoridad ni en el miedo, sino en la decisión de actuar cuando otros permanecen pasivos. Esa convicción sería la que sostendría cada acción futura, y ese primer enfrentamiento quedaría grabado en su memoria como el instante en que decidió no permitir que la injusticia prevaleciera. El caballo permaneció tranquilo, confiando en el hombre que, hasta entonces, era solo un desconocido que se había convertido en su defensor. Y en esa confianza silenciosa, el vagabundo encontró una motivación que lo impulsaría a enfrentar todos los obstáculos que vinieran, salvar a quien había sido olvidado por todos, y demostrar que la compasión siempre puede más que la indiferencia. La mañana se desplegaba con un aire pesado en la finca. El sol iluminaba cada rincón con claridad, pero no podía disipar la sensación de tensión que se había instalado desde que el vagabundo había intervenido para proteger al caballo. Los trabajadores intercambiaban miradas nerviosas mientras se preguntaban qué ocurriría a continuación. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, todos sabían que el millonario no toleraba interrupciones ni cuestionamientos. El dueño llegó al establo con su habitual aire de autoridad. Sus pasos resonaban sobre la madera del suelo, cada uno un recordatorio de que la decisión final siempre le pertenecía. Cuando vio al vagabundo junto al caballo, una mezcla de incredulidad y fastidio cruzó su mente. No podía comprender cómo un desconocido, un hombre que no pertenecía a su mundo, se había atrevido a desafiarlo. ¿Y este hombre qué hace aquí?, preguntó con tono cortante, mirando con frialdad la escena. El vagabundo no se inmutó. Sabía que estaba ante la figura que podía decidir la vida o la muerte del caballo, pero también sabía que retroceder no era una opción. Con voz firme, respondió: «No dejaré que se lo lleven. Este caballo aún puede vivir, y nadie tiene derecho a decidir lo contrario». El millonario soltó una risa breve, cargada de desprecio. «¿Vivir?
Este animal no sirve para nada. Es cojo, pesado y apenas se mantiene en pie. Te doy la oportunidad de llevártelo si quieres, pero no durarás ni una semana cuidándolo. Nadie lo haría, dijo, seguro de que su amenaza era suficiente para disuadir al hombre. El vagabundo lo miró, sin sentir miedo. Sabía que no sería fácil, que estaba entrando en un mundo donde la indiferencia y la arrogancia dominaban, pero también sabía que la vida del caballo merecía una oportunidad. Lo cuidaré. Haré todo lo que esté a mi alcance, respondió con determinación. Hubo un silencio breve mientras el millonario evaluaba la situación. Para él, ceder al vagabundo era como arrojar una inversión perdida a la suerte del azar. No esperaba que el animal sobreviviera, y eso le daba cierta seguridad. Creía que estaba deshaciéndose del problema sin esfuerzo directo. Sin embargo, no podía prever la fuerza silenciosa que impulsaba al hombre que se había convertido en protector del caballo. Está bien, dijo finalmente. Te lo llevas. Pero no me llames si no sobrevive. No quiero saber nada de esto. El vagabundo asintió sin palabras, consciente de que aquel trato era desigual. No tenía recursos, ni ayuda, ni promesas de éxito. Lo único que poseía era su voluntad y su compromiso con el animal. Aún así, esa decisión le otorgaba la responsabilidad más importante de su vida: salvarlo. Preparar la salida del caballo no fue sencillo. Había que evitar que los otros trabajadores interfirieran y, al mismo tiempo, asegurarse de que el animal no se asustara ni retrocediera ante el cambio de ambiente. Cada paso debía ser cuidadoso, cada movimiento calculado para que la confianza entre el vagabundo y el caballo no se quebrara. Mientras caminaban hacia la salida, el hombre no podía evitar sentir un nudo en la garganta. No era miedo por sí mismo, sino por el destino de aquel ser que había conocido la indiferencia y la crueldad. Cada sonido de los cascos contra el suelo, cada crujido de la madera, le recordaba que la vida del caballo dependía de su decisión y de su paciencia. Al cruzar la puerta del establo, una brisa suave les dio la bienvenida. Era un aire distinto al del interior de la finca, más libre, más abierto. Por primera vez en mucho tiempo, el caballo parecía percibir la posibilidad de un futuro diferente. Sus pasos eran vacilantes al principio, pero con cada momento que pasaba junto al hombre, se movía con un poco más de confianza. Mientras avanzaban, el vagabundo no podía evitar pensar en lo que implicaba aquel trato desigual. No tenía garantías de éxito, ni apoyo de nadie. Lo único que tenía era su convicción de que valía la pena intentarlo. La fuerza de esa convicción era suficiente para sostenerlo, suficiente para enfrentar la mirada incrédula del millonario y la indiferencia de quienes lo rodeaban. Cada paso fuera de la finca era un acto de valentía silenciosa. No se trataba de heroísmo ostentoso ni de gestos grandilocuentes, era una decisión íntima, personal, basada en la empatía y en el reconocimiento de la dignidad del caballo. Por primera vez, ambos, hombre y animal, compartían un camino incierto, pero cargado de esperanza. El vagabundo sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba. Cuidar del caballo no sería fácil, había que alimentarlo, protegerlo y ganarse su confianza en un entorno completamente distinto al que había conocido. Pero esa responsabilidad no lo asustaba. Al contrario, le daba sentido a su existencia, un propósito que hasta entonces había estado ausente. Mientras se alejaban, podía sentir que cada paso fortalecía el vínculo entre ellos. La decisión de desafiar la indiferencia del millonario se convertía en un acto de amor silencioso, no un amor romántico, sino un amor profundo, basado en el respeto, la compasión y la solidaridad hacia un ser vulnerable. Ese trato desigual, impuesto por la arrogancia del millonario, no sería un obstáculo, sino un punto de partida. La vida del caballo, que alguna vez había sido ignorada y descartada, comenzaba ahora a tomar un rumbo diferente. Y el hombre que se había convertido en su guardián comprendió, con cada latido del corazón, que aquel momento marcaría el inicio de una historia donde la perseverancia y la ternura tendrían más poder que la indiferencia y la crueldad. El viaje apenas comenzaba, y mientras el caballo avanzaba con cautela, junto al vagabundo que lo guiaba con paciencia, ambos sentían que algo había cambiado. El pasado de desprecio y abandono daba paso a una promesa silenciosa de protección, cuidado y esperanza. Cada paso era un acto de fe, y cada instante reforzaba la certeza de que, incluso en medio de la desigualdad, la compasión siempre puede abrir camino hacia la redención. El vagabundo avanzaba lentamente por el sendero que se extendía fuera de la finca, con el caballo a su lado. Cada paso era un recordatorio de la responsabilidad que había asumido, no era un camino fácil, ni garantizado. La incertidumbre era constante,
y la sensación de vulnerabilidad se mezclaba con la determinación de no abandonar al animal que, hasta hace poco, había sido despreciado. El sendero estaba lleno de obstáculos, raíces que sobresalían de la tierra, piedras sueltas, zonas de barro que dificultaban cada paso del caballo. Cada tropezón era un recordatorio de la fragilidad de aquel ser y de la delicadeza con que debía actuar. El vagabundo caminaba atento, guiando al caballo con paciencia y cuidando que no se lastimara, consciente de que cualquier descuido podía revertir todo el progreso que habían logrado hasta ese momento. Mientras avanzaban, la mente del hombre repasaba las últimas horas. Había sido testigo del desprecio del millonario, de la indiferencia de los trabajadores y de la fuerza silenciosa con la que el caballo había enfrentado su destino. Esa reflexión le permitió comprender que la supervivencia de aquel ser no dependía únicamente de su fuerza física, sino de la paciencia, la constancia y el cuidado que podía ofrecerle. El caballo, a pesar de su debilidad, parecía responder a la presencia tranquilizadora del hombre. Cada vez que se tambaleaba o vacilaba, el vagabundo estaba allí para sostenerlo con palabras suaves y gestos de calma, recordándole que no estaba solo. La conexión entre ambos crecía a cada paso, un vínculo silencioso que no necesitaba palabras para manifestarse. Era un lazo basado en confianza, compasión y la certeza de que, juntos, podrían superar cualquier dificultad. El sendero se internaba en un bosque cercano, un lugar que ofrecía cierta protección frente a la mirada de los curiosos, pero también escondía incertidumbres. El vagabundo conocía poco ese terreno, cada sombra, cada sonido desconocido despertaba su alerta. Pero a pesar de la tensión, cada paso reforzaba su convicción, no podía retroceder, no podía abandonar al caballo al destino que le había sido impuesto. Mientras caminaban, el hombre reflexionaba sobre la desigualdad de aquel trato impuesto por el millonario. La orden de sacrificar al caballo había sido un recordatorio brutal de la indiferencia del mundo hacia quienes no tienen voz. Y sin embargo, allí estaban, avanzando juntos, desafiando esa indiferencia con un gesto de compasión que no necesitaba reconocimiento ni recompensa. El camino se volvió más empinado, y cada esfuerzo del caballo era un recordatorio de su vulnerabilidad. El vagabundo ajustaba su ritmo, hablándole en voz baja, alentándolo a continuar. No había prisa, cada paso era más importante que la velocidad, cada avance un triunfo silencioso sobre la adversidad. Era un viaje donde la paciencia y la constancia pesaban más que la fuerza, y donde la confianza mutua se convertía en el motor que los impulsaba a seguir. A lo largo del trayecto, el hombre también se dio cuenta de algo que no había previsto. El vínculo que estaba forjando con el caballo estaba transformando su propia vida. Cada mirada agradecida, cada gesto de aceptación del animal, le recordaba que incluso en medio de la dificultad, la vida podía ofrecer momentos de belleza y sentido. No era solo la supervivencia del caballo lo que estaba en juego, era la capacidad de ambos para confiar y encontrar fuerza en la compañía mutua. A medida que se internaban más en el bosque, aparecieron nuevos desafíos, ramas bajas, terrenos irregulares y pequeños arroyos que debían cruzar. El vagabundo se inclinaba para guiar al caballo, sosteniéndolo cuando se tambaleaba y alentándolo con palabras que, aunque simples, transmitían una calma que ningún gesto brusco podría haber logrado. Cada pequeño éxito se celebraba en silencio, el animal avanzaba unos metros más, confiando cada vez más en quien se había convertido en su protector. Al llegar a un claro, el hombre se detuvo un momento para observar el cielo. La luz del sol comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles y un silencio profundo los envolvía. Era un instante de respiro, una pausa que les permitía recuperar fuerzas y reforzar la conexión silenciosa que los unía. El vagabundo se inclinó hacia el caballo y, con suavidad, lo alentó a seguir. No había palabras grandilocuentes, solo gestos de cuidado y la certeza de que el camino, aunque incierto, valía la pena. La incertidumbre seguía presente, pero ya no pesaba de la misma manera. Cada paso compartido había construido un vínculo de confianza y afecto, una promesa tácita de que, aunque el futuro fuera incierto, no caminarían solos. La vulnerabilidad del caballo había encontrado respuesta en la determinación del vagabundo, y esa interacción silenciosa comenzaba a transformar la experiencia de ambos. Mientras continuaban su avance, el vagabundo comprendió algo esencial. La vida no siempre ofrece garantías, y el camino hacia la protección y la supervivencia está lleno de obstáculos. Pero cuando se actúa con compasión y perseverancia, cada dificultad puede ser superada. Y en ese momento, mientras el caballo avanzaba junto a él, se dio cuenta de que la verdadera fuerza reside en la conexión emocional, en la voluntad de estar presente para quienes necesitan apoyo,
y en la capacidad de seguir adelante a pesar de la incertidumbre. El bosque los envolvía, y aunque no sabían qué esperar más adelante, el vagabundo y el caballo caminaban juntos con paso firme. Cada metro recorrido era un acto de coraje silencioso, cada instante compartido fortalecía su vínculo. El camino era incierto, pero la determinación y el afecto mutuo les daban la certeza de que podrían enfrentar cualquier desafío que se presentara. En medio de la incertidumbre, ambos habían encontrado algo más profundo que la seguridad o la comodidad, la certeza de que la compasión y la perseverancia pueden abrir un camino incluso donde parece no existir ninguno. Y con esa convicción, avanzaron hacia un futuro desconocido, conscientes de que, juntos, podían desafiar la adversidad y construir una nueva vida, paso a paso, con paciencia, cuidado y confianza. El vagabundo y el caballo llegaron al pequeño refugio improvisado que el hombre había encontrado entre los árboles. Era un espacio limitado, sencillo y seguro, alejado de miradas curiosas y del ruido de la finca, un lugar donde podrían empezar de cero. Aún así, la realidad era dura, no había alimento abundante ni recursos, y la incertidumbre sobre cómo mantener al caballo con vida pesaba en cada decisión. El hombre se sentó en un tronco cercano, observando al caballo que exploraba lentamente su nuevo entorno. Cada paso del animal estaba lleno de cautela y curiosidad. Había algo en su comportamiento que mostraba desconfianza, una mezcla de miedo y expectativa. El vagabundo sabía que aquel primer contacto con su refugio sería determinante. La forma en que ofreciera cuidado y alimento definiría la confianza que el caballo le tendría en los próximos días. Sacó de su bolsa lo poco que había conseguido: pan duro, algunas raíces y agua que había traído en un recipiente improvisado. Nada de aquello era ideal, pero era suficiente para iniciar el proceso de recuperación. Con paciencia, dejó caer un poco de pan cerca de los cascos del caballo y retrocedió unos pasos, observando su reacción. Al principio, el animal dudó. Olfateó con cautela, inspeccionando cada detalle del lugar y evaluando la presencia del hombre. Sus ojos reflejaban una mezcla de hambre y precaución. El vagabundo permaneció inmóvil, hablando en voz baja, con palabras que no buscaban imponer, sino transmitir tranquilidad. Cada gesto, cada sonido suave, era una invitación a confiar, un recordatorio de que allí no había amenaza, solo cuidado. Finalmente, el caballo se acercó y comenzó a probar el pan. Cada bocado era medido, como si aún no pudiera creer que alguien estuviera allí solo para ofrecerle sustento. El vagabundo lo observaba con atención, atento a cualquier signo de incomodidad o miedo. Sentía un profundo respeto por la vulnerabilidad del animal, comprendiendo que cada pequeño paso hacia la confianza era un triunfo silencioso. Después de que el caballo comiera un poco, se recostó junto a él, ofreciendo agua y pequeñas porciones adicionales. El hombre aprovechó para acariciar suavemente el aire frente al animal, sin tocarlo todavía, permitiendo que la cercanía se construyera poco a poco. Cada interacción era un acto de paciencia y afecto, una demostración de que el cuidado no se basaba en la fuerza, sino en la dedicación y la constancia. Mientras observaba cómo el caballo se alimentaba, el vagabundo reflexionó sobre lo que había llevado hasta ese momento. La indiferencia del millonario, el desprecio de quienes lo rodeaban y la dureza del camino recorrido habían dejado marcas profundas, pero también habían creado la oportunidad para un vínculo auténtico, basado en la protección y la compasión. Cada gesto que ofrecía era un recordatorio de que aún existía la posibilidad de redención y esperanza. Los minutos pasaron, y el caballo comenzó a moverse con más seguridad. Sus pasos, antes vacilantes, eran ahora más firmes, aunque todavía cargados de cautela. El vagabundo entendió que aquel primer alimento no era solo físico, era también simbólico. Era el inicio de un proceso de recuperación, de reconstrucción de confianza y de aprendizaje de que no todos los humanos eran indiferentes o crueles. El día avanzaba, y el hombre aprovechó para reorganizar el refugio y preparar más alimento con lo que tenía disponible. Cada acción estaba marcada por la preocupación y el cariño silencioso hacia el caballo. Cada pequeño esfuerzo se convertía en un acto de amor práctico, en un gesto que consolidaba la seguridad emocional que ambos necesitaban para avanzar. El vínculo entre ellos se fortalecía con cada instante compartido. No había palabras grandilocuentes, solo una comunicación silenciosa que crecía con cada gesto, la cercanía, la paciencia, el respeto por el ritmo del otro. El vagabundo comprendió que el cuidado auténtico requería tiempo, constancia y la capacidad de adaptarse a la vulnerabilidad ajena. Por la tarde, el hombre se sentó a observar al caballo descansar después de su primer alimento. Había una serenidad en el aire,
una sensación de logro silencioso que llenaba el refugio. No era la seguridad de un lugar perfecto ni la certeza de un futuro garantizado, sino la tranquilidad que surge al saber que se ha hecho lo correcto, que se ha ofrecido lo que estaba en sus manos para proteger y ayudar. El caballo levantó la cabeza y miró al vagabundo. No era una mirada de gratitud tal como la entendemos los humanos, pero había algo en sus ojos que reflejaba reconocimiento y confianza. El hombre sonrió, comprendiendo que aquel pequeño gesto marcaba el inicio de un proceso de reconstrucción profunda, donde cada día contaría y cada acción sería un paso hacia una vida más digna para el animal. Esa noche, mientras el refugio se sumía en el silencio, ambos descansaron cerca uno del otro. El vagabundo pensaba en los días venideros, en los desafíos que enfrentarían, pero también en la fuerza que podían encontrar en su vínculo. La primera comida compartida no solo alimentó el cuerpo del caballo, sino que también empezó a nutrir su espíritu, mostrando que la constancia y la compasión podían transformar incluso la situación más desesperada. Aquel primer alimento fue mucho más que pan y agua, fue un símbolo de cuidado, un acto de amor silencioso y un paso fundamental en la construcción de un lazo que resistiría cualquier obstáculo. Para el vagabundo, representaba la certeza de que, aunque el camino fuera incierto y los recursos escasos, su determinación y afecto podían marcar la diferencia. Y mientras la noche cubría el refugio con su manto tranquilo, el hombre comprendió que el verdadero valor de aquel momento no residía en la supervivencia inmediata del caballo, sino en la promesa de seguir adelante, juntos, enfrentando cada desafío con paciencia, perseverancia y un amor silencioso que los uniría para siempre. El refugio improvisado ofrecía seguridad, pero no podía aislarlos completamente del mundo exterior. El vagabundo sabía que, más temprano que tarde, su labor de cuidado llamaría la atención del pueblo cercano. Y, como él temía, no todos recibirían su acto con admiración. La noticia de que un hombre sin hogar había salvado a un caballo que todos consideraban inútil comenzó a extenderse, y con ella llegaron las miradas de incredulidad, desdén y burla. El primer encuentro ocurrió mientras recogía agua en un arroyo cercano. Algunos habitantes lo vieron y no pudieron evitar comentar en voz alta. Sus palabras eran crueles, llenas de desprecio y escepticismo. ¿Ese hombre cree que puede salvar a un animal viejo y cojo?, dijo uno, riéndose con suficiencia. Ni siquiera tiene recursos para alimentarlo, añadió otro. Está perdiendo el tiempo. El vagabundo escuchó en silencio, sin responder de inmediato. Había aprendido que los comentarios cargados de incredulidad o desprecio no podían quebrar la determinación que lo había llevado hasta allí. Sin embargo, sentía el peso de cada palabra. No era solo una cuestión de orgullo, sino de justicia para el caballo, de demostrar que su vida importaba más que la opinión de los demás. Al regresar al refugio, notó que el caballo estaba inquieto. Sus pasos eran más rápidos, su respiración algo agitada. El hombre comprendió que la tensión que sentía no era solo suya. El animal percibía la energía negativa del entorno, el desprecio y la incredulidad de quienes no podían imaginar la fuerza de un vínculo basado en compasión y cuidado. Se acercó al caballo, hablándole en voz baja, ofreciendo palabras de tranquilidad y gestos de paciencia. No era necesario que entendiera cada palabra, bastaba con transmitir calma, consistencia y la certeza de que no serían derrotados por la indiferencia del mundo exterior. Poco a poco, el animal relajó sus movimientos, confiando nuevamente en la presencia silenciosa de quien lo cuidaba. A medida que los días pasaban, la burla del pueblo se hizo más evidente. Algunos se acercaban al refugio con comentarios sarcásticos, otros lo observaban desde la distancia, riéndose de la aparente locura del hombre. Incluso aquellos que, en secreto, admiraban su valentía, sentían miedo de ser asociados con él por temor al juicio colectivo. Pero el vagabundo no se dejaba vencer. Cada comentario, cada mirada burlona, fortalecía su determinación. Comprendió que la verdadera adversidad no estaba en los desafíos físicos o en la falta de recursos, sino en la resistencia del mundo a aceptar lo que parecía improbable. Su tarea no era solo alimentar y proteger al caballo, sino también desafiar la indiferencia y demostrar que la compasión podía superar el escepticismo y la crueldad silenciosa. El vínculo entre ellos crecía con cada día de cuidados. El caballo comenzaba a mostrar señales de confianza, moviéndose con pasos más firmes, siguiendo al hombre sin vacilar. Aquellos momentos de avance eran pequeños, pero significativos, eran recordatorios de que, aunque el mundo dudara, la perseverancia y el afecto genuino podían transformar la realidad. Un día, mientras el vagabundo preparaba alimento, un grupo de aldeanos se acercó al refugio.
Sus risas y comentarios mordaces rompieron el silencio del lugar. ¡Qué ridículo!, exclamó uno. Ese animal no tiene futuro. ¿Por qué alguien como tú pierde el tiempo con eso?, preguntó otro. Mejor preocúpate por ti mismo. El hombre no levantó la voz, no respondió con ira. En cambio, continuó sus tareas, moviéndose con calma, ofreciendo al caballo la misma atención que siempre. Su serenidad contrastaba con la hostilidad de los demás, mostrando que la fuerza verdadera no residía en las palabras hirientes, sino en la constancia y el cuidado silencioso. El caballo, alentado por la tranquilidad de su protector, se acercó al hombre, apoyando su frente contra su brazo en un gesto de confianza. Aquello no pasó desapercibido para los aldeanos. Algunos se detuvieron, sorprendidos, y por un instante, la burla se transformó en asombro. Aunque no podían comprender del todo el vínculo, empezaban a percibir que la dedicación del vagabundo estaba produciendo un cambio real y visible. Ese instante fue crucial. No eliminó el escepticismo ni las burlas, pero demostró que los actos de cuidado y compasión podían tener un efecto más poderoso que cualquier palabra negativa. El vagabundo entendió que no necesitaba la aprobación de los demás, lo importante era la transformación silenciosa que ocurría día a día entre él y el caballo. Cada comida, cada paseo y cada gesto de cuidado fortalecía el vínculo y la confianza. La burla del pueblo se convirtió en un telón de fondo contra el cual la dedicación del hombre se destacaba con más fuerza. Aprendió que la adversidad externa podía ser enfrentada con paciencia, amor y persistencia, y que la aprobación no era necesaria para validar sus esfuerzos. Con el paso del tiempo, algunos vecinos empezaron a observar con curiosidad. Aunque todavía no entendían del todo, la constancia del vagabundo comenzaba a sembrar semillas de respeto y admiración. Era un recordatorio silencioso de que, aunque el camino estuviera lleno de burlas y escepticismo, la perseverancia y la ternura podían abrir la puerta a un cambio más profundo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el refugio, el vagabundo se sentó junto al caballo, ofreciendo comida y agua con movimientos cuidadosos y suaves. El animal descansaba a su lado, confiando plenamente en su presencia. En silencio, el hombre comprendió que habían superado otra prueba. La burla del pueblo no había debilitado su determinación, sino que la había reforzado, consolidando un vínculo que sería el cimiento de todo lo que vendría. En ese momento, la certeza se asentó en su corazón, no importaba la incredulidad ni la burla externa. Lo que realmente contaba era la confianza, la perseverancia y el amor silencioso que ambos compartían. Y con esa convicción, el vagabundo y el caballo cerraron un día más, preparados para enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara, juntos, sin miedo, con la fuerza tranquila que solo nace del cuidado y la empatía auténtica. Los días en el refugio pasaban lentamente, cada uno marcado por pequeños avances y desafíos compartidos. El vagabundo había aprendido a interpretar cada gesto del caballo, un movimiento de oreja, un leve cambio en la respiración o un paso vacilante indicaban cómo se sentía y qué necesitaba. Lo que antes era un animal desconfiado y temeroso empezaba a mostrar señales de apertura, aunque cada gesto de confianza tenía que ganarse con paciencia y dedicación. El vínculo entre ellos se fortalecía de manera silenciosa, pero profunda. No había necesidad de palabras, solo de presencia constante y cuidado atento. Cada comida ofrecida, cada paso guiado por el sendero y cada noche compartida en el refugio consolidaban un lazo que ambos comprendían, aunque no podían explicar. Era un entendimiento tácito, basado en la perseverancia y la ternura. Una mañana, mientras el sol comenzaba a filtrarse entre las copas de los árboles, el vagabundo decidió intentar algo diferente, caminar junto al caballo sin el alimento como incentivo inmediato. Quería que la confianza entre ellos no dependiera únicamente de la comida, sino de la certeza de que podían contar el uno con el otro, incluso en la ausencia de recompensa tangible. Al principio, el animal avanzó con cautela, siguiendo al hombre con pasos medidos y atentos. Cada instante era una prueba silenciosa de paciencia y respeto mutuo. El vagabundo hablaba en voz baja, con un tono calmado y constante, recordándole que estaba seguro, que nada podía amenazar su bienestar en ese momento. La confianza, pensó, no se impone, se construye, paso a paso, con consistencia y respeto. Mientras avanzaban, surgieron pequeños momentos de conexión que hablaban más que cualquier palabra. El caballo levantó la cabeza y lo miró, como si buscara aprobación o seguridad, y el vagabundo respondió con un gesto tranquilo de asentimiento, alentándolo a seguir. Cada paso compartido reforzaba el entendimiento, estaban juntos en este camino, y esa certeza era suficiente para continuar.
Los desafíos del entorno no desaparecían. Ramas bajas, terrenos irregulares y la dificultad natural del bosque exigían atención y cuidado. Sin embargo, esas pruebas externas se convirtieron en oportunidades para fortalecer la relación. Cada obstáculo superado juntos no solo demostraba resistencia física, sino también emocional. Cada avance consolidaba la idea de que, incluso frente a la adversidad, la paciencia y la colaboración podían abrir un camino seguro y confiable. En esos momentos, el vagabundo comprendió algo esencial. La verdadera transformación no se producía únicamente en el cuerpo del caballo, sino en su espíritu. La inseguridad y el miedo que antes dominaban sus movimientos estaban siendo reemplazados por confianza y seguridad, no porque el entorno cambiara, sino porque alguien había decidido caminar a su lado, día tras día, sin rendirse. Al mediodía, se sentaron en un claro para descansar. El hombre preparó agua y algo de alimento, pero esta vez no era lo más importante. Lo esencial era la cercanía y la oportunidad de fortalecer la conexión emocional. Mientras el caballo bebía con calma, el vagabundo se permitió observar cada detalle de sus movimientos, notando cómo la tensión inicial había cedido paso a la tranquilidad y la disposición de cooperar y confiar. Aquella tarde, el vagabundo decidió dar un pequeño paseo más largo. No tenían prisa, cada paso se convirtió en un ritual de paciencia y confianza. Caminar sin un objetivo inmediato, solo compartiendo el tiempo y la compañía, permitió que ambos comprendieran que la relación que estaban construyendo no dependía de la urgencia, sino de la constancia y la presencia. A medida que avanzaban, el hombre recordaba la crueldad del millonario y el desprecio inicial de los habitantes del pueblo. Aquellos recuerdos no pesaban tanto como antes, porque la experiencia presente había demostrado que el afecto y la dedicación podían desafiar la indiferencia y la burla. Cada gesto de confianza que el caballo ofrecía era un recordatorio de que la persistencia tenía más poder que la desaprobación de los demás. La noche llegó lentamente, cubriendo el refugio con un silencio tranquilo. El vagabundo y el caballo regresaron al claro, donde compartieron un momento de calma antes de dormir. El hombre ofreció agua y reposó junto al animal, observando cómo su respiración se volvía lenta y uniforme. La sensación de seguridad que ahora predominaba en ambos era un reflejo de semanas de cuidado constante y paciencia infinita. El vínculo emocional que habían construido comenzó a trascender la necesidad inmediata de supervivencia. La confianza se había convertido en un refugio compartido, un espacio donde la vulnerabilidad podía existir sin miedo. El vagabundo comprendió que, más allá de los desafíos externos, lo más importante era el lazo silencioso que habían creado. Una alianza basada en la empatía, la compasión y la certeza de que podían depender el uno del otro. Antes de cerrar los ojos, el hombre pensó en los días venideros. Sabía que habría más desafíos, más pruebas que podrían amenazar su determinación y la seguridad del caballo. Sin embargo, la experiencia de ese día le dio fuerza. Habían construido un cimiento sólido, y cualquier obstáculo futuro sería enfrentado con la misma paciencia, cuidado y dedicación que hasta ahora habían demostrado. El primer alimento, los pasos compartidos y la paciencia constante habían dado fruto. El caballo confiaba, y el vagabundo comprendía mejor que nunca la importancia de la empatía, la constancia y el cuidado silencioso. En ese refugio improvisado, ambos habían encontrado no solo seguridad, sino la certeza de que la compasión y la perseverancia podían superar cualquier duda, miedo o adversidad. Y así, mientras la noche envolvía el bosque, el vagabundo y el caballo permanecieron juntos, conscientes de que los lazos de confianza que habían creado serían la base de todo lo que vendría, preparados para enfrentar cada desafío con paciencia, constancia y un afecto que nada podría quebrar. Los días comenzaron a sucederse con un ritmo más armonioso en el refugio. La rutina que el vagabundo había establecido con paciencia y cuidado empezaba a mostrar sus frutos. El caballo, que al principio avanzaba con pasos vacilantes y dudas, ahora caminaba con más seguridad. Cada movimiento firme, cada reacción serena ante estímulos del entorno, se convirtió en una señal silenciosa de progreso y confianza. El hombre no podía evitar sonreír ante cada pequeño avance. No eran victorias grandiosas ni inmediatas, pero eran palpables. Cada gesto del caballo le recordaba que la dedicación constante podía generar cambios profundos, incluso cuando parecía imposible. Aquella mejora no se limitaba al aspecto físico, era un cambio en el espíritu, en la actitud, en la disposición del animal a confiar plenamente en su protector. Esa mañana, mientras el sol iluminaba el claro del refugio, el vagabundo decidió explorar un sendero cercano para ver cómo respondía el caballo a un entorno un poco más abierto. Al principio,
el animal se mostró cauteloso, pero rápidamente recuperó la confianza gracias a la cercanía y la presencia tranquila del hombre. Cada paso, aunque medido, era más seguro que el anterior. Aquellas señales de mejora eran un reflejo de la paciencia, la constancia y el afecto silencioso que habían compartido día tras día. El vagabundo observó cómo el caballo levantaba la cabeza, olfateaba el aire y reaccionaba a los sonidos del bosque con calma. Era evidente que había dejado atrás el miedo constante que antes dominaba su comportamiento. La transformación no era instantánea ni mágica, sino el resultado de una relación construida paso a paso, basada en la seguridad emocional y el cuidado constante. Mientras avanzaban, el hombre reflexionaba sobre la importancia de reconocer y celebrar cada pequeña señal de progreso. Cada paso más firme, cada instante de curiosidad sin miedo, cada mirada de confianza era una confirmación de que su esfuerzo valía la pena. Había aprendido que, en la vida, los cambios significativos rara vez son abruptos, se construyen lentamente, con dedicación y empatía. Al regresar al refugio, el vagabundo preparó una comida sencilla, pero con atención a cada detalle. No era abundante, pero sí suficiente para nutrir al caballo y reforzar la confianza que ambos compartían. Al ofrecerle el alimento, notó cómo el animal se acercaba sin vacilar, con una seguridad que antes parecía inalcanzable. Esa actitud no era solo un indicador de progreso físico, sino de un lazo emocional fortalecido, donde la confianza mutua se manifestaba en gestos silenciosos y significativos. Durante la tarde, el vagabundo se dedicó a organizar el refugio, asegurándose de que el caballo tuviera un espacio cómodo y seguro. Cada acción estaba impregnada de cuidado y atención, ajustar la disposición de los objetos, asegurar un área de descanso tranquila y preparar agua fresca. Todo esto formaba parte de la reconstrucción de un entorno donde el animal podía continuar su recuperación sin miedo ni estrés. La mejora se hizo evidente no solo en la movilidad del caballo, sino en su comportamiento general. Empezaba a explorar el entorno con más libertad, confiando en que el hombre estaría cerca para protegerlo si era necesario. Aquella disposición a investigar y aventurarse, aunque limitada, era una manifestación clara de su creciente seguridad y bienestar. Para el vagabundo, cada gesto de independencia era un triunfo silencioso que fortalecía su compromiso y su vínculo con el animal. Al caer la tarde, el hombre se sentó junto al caballo, observando cómo se relajaba en el claro. Su respiración era constante, su postura más erguida y confiada. En silencio, el vagabundo acarició el aire cerca de su cabeza, un gesto de cercanía y afecto que no necesitaba contacto físico, pero que transmitía protección y compañía. Aquella conexión silenciosa se había convertido en el eje de su relación, un vínculo más fuerte que cualquier miedo o incertidumbre del pasado. El progreso del caballo también tuvo un efecto profundo en el vagabundo. La satisfacción de ver señales de mejora reforzaba su esperanza y su convicción de que podían superar cualquier obstáculo. Comprendió que la paciencia y la constancia no solo beneficiaban al animal, sino que también transformaban su propia perspectiva sobre la vida, el cuidado y la resiliencia. Cada pequeño avance era un recordatorio de que la empatía y la dedicación podían generar cambios reales y duraderos. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el refugio, ambos descansaron en un silencio lleno de significado. El vagabundo miraba al caballo con un sentimiento profundo de orgullo y protección. Cada señal de mejora era un reflejo de su esfuerzo compartido y un indicio de lo que podrían lograr juntos en los días venideros. No era solo un progreso físico, era la confirmación de que la confianza y el afecto podían reconstruir vidas, incluso cuando todo parecía perdido. El hombre reflexionó sobre lo lejos que habían llegado desde aquel primer encuentro en la finca del millonario. La vida les había presentado desafíos, burlas y desprecio, pero también les había dado la oportunidad de formar un lazo que no podía romperse. Cada paso adelante, cada gesto de seguridad, cada mirada de confianza era un testimonio silencioso de que la perseverancia y el cuidado podían transformar la adversidad en esperanza. Con la certeza de que las señales de mejora no eran temporales sino el resultado de un proceso sólido, el vagabundo cerró los ojos por un momento, consciente de que su compromiso con el caballo iba más allá de la supervivencia, era un pacto de protección, paciencia y afecto profundo. Y mientras la noche avanzaba, ambos descansaron, preparados para enfrentar el mañana con la certeza de que, juntos, podían superar cualquier desafío, reforzando cada día el vínculo que los unía de manera inquebrantable. El progreso del caballo y la dedicación silenciosa del vagabundo no pasaron desapercibidos por mucho tiempo.
Lo que había comenzado como curiosidad por parte de algunos vecinos se convirtió en un rumor que empezó a recorrer las calles del pueblo. Al principio, eran comentarios discretos, murmurados entre conocidos, pero poco a poco la noticia tomó fuerza, sorprendiendo incluso a quienes antes se habían mostrado escépticos o burlones. ¿Has oído lo del hombre sin hogar y su caballo?, preguntó una mujer mientras cruzaba la plaza. Dicen que el animal ya camina con seguridad y que responde a su cuidador. Sí, respondió otro. Lo vi de lejos. No puedo creer que alguien así pueda conseguir algo así. El vagabundo, ajeno a estos primeros rumores, continuaba su rutina diaria, centrado únicamente en las necesidades del caballo. Sin embargo, la repercusión comenzaba a sentirse. Algunas personas se acercaban más al refugio, observaban desde lejos y evaluaban con curiosidad lo que estaba sucediendo. Algunos lo hacían con escepticismo, otros con un interés genuino, pero todos sentían la necesidad de presenciar la transformación por sí mismos. Ese día, mientras preparaba alimento, el vagabundo notó un cambio en la energía alrededor del refugio. Más aves se posaban cerca, el aire parecía más ligero, y el caballo se movía con una seguridad creciente, como si percibiera que la atención externa era ahora diferente, menos hostil y más expectante. Cada gesto de confianza del animal era una señal de que el vínculo creado había trascendido la simple supervivencia, había logrado construir un refugio emocional seguro y respetado. Poco a poco, algunos vecinos empezaron a acercarse, tímidos, interesados en entender lo que estaba sucediendo. No eran burlas ni comentarios maliciosos esta vez, sino preguntas cuidadosas y observaciones sinceras. El vagabundo los recibía con la misma calma que había mostrado desde el principio, sin imponer palabras ni actitudes, simplemente dejando que la acción hablara por sí misma. Cada gesto de cuidado hacia el caballo era la prueba más poderosa de lo que el rumor describía. La dedicación y la paciencia podían superar cualquier obstáculo. Los días siguientes, el rumor se convirtió en historia compartida en el pueblo. Los vecinos hablaban del hombre que había salvado a un caballo que todos consideraban inútil. La incredulidad inicial comenzaba a mezclarse con admiración. Las acciones del vagabundo y las señales de mejora del animal demostraban que, incluso en situaciones desfavorables, la perseverancia y el afecto genuino podían cambiar la realidad de manera tangible. El caballo, por su parte, parecía consciente de la atención que ahora los rodeaba. Sus movimientos eran más confiados y seguros, y comenzaba a interactuar con el entorno con curiosidad, explorando con tranquilidad mientras el vagabundo lo guiaba. Cada paso firme era un reflejo de la seguridad que había encontrado en el cuidado constante, y cada gesto de confianza reforzaba la certeza de que estaban construyendo algo más que un vínculo momentáneo. Estaban formando un lazo que resistiría cualquier juicio externo. El vagabundo comprendió que aquel cambio en la percepción de los vecinos también traía consigo responsabilidad. Ahora, la historia no solo era de supervivencia, sino de inspiración. Cada acción que realizaba era observada y, de alguna manera, replicada por quienes sentían interés y respeto por su labor. Su paciencia, su constancia y su afecto silencioso comenzaban a influir en la comunidad, demostrando que los valores más importantes no se imponían, sino que se ganaban a través del ejemplo y la perseverancia. Una tarde, mientras descansaban en el refugio, un par de vecinos se acercaron con cautela. Habían escuchado el rumor y querían comprender por sí mismos lo que estaba sucediendo. El vagabundo no los rechazó, los recibió con calma y les permitió observar desde la distancia cómo alimentaba al caballo y reforzaba su confianza. Sin palabras innecesarias, las acciones del hombre mostraban más que cualquier discurso. La paciencia y el cuidado podían transformar incluso la situación más desesperada. Aquella experiencia consolidó un aprendizaje importante. Los rumores no solo difunden información, sino que pueden abrir puertas a la admiración y al respeto cuando lo que se comparte es genuino y valioso. La transformación del caballo, visible y palpable, se convirtió en símbolo de que la dedicación y el afecto tenían un efecto más profundo que cualquier palabra o juicio superficial. A medida que los días avanzaban, más personas del pueblo se acercaban con discreción, ofreciendo ayuda o simplemente observando para aprender. Algunos llevaban alimento adicional, otros sugerían maneras de mejorar el refugio o fortalecer la seguridad del animal. La historia del vagabundo y su caballo inspiraba acciones concretas, demostrando que la confianza y la dedicación podían ser contagiosas y cambiar la percepción colectiva. El vínculo entre el hombre y el caballo se fortalecía cada día más, reflejando que las señales de mejora no eran únicamente físicas, sino también emocionales.
La atención, el cuidado y la constancia habían creado un espacio donde la confianza podía florecer y donde el respeto por la vida y la dedicación genuina empezaban a imponerse sobre el escepticismo y la burla. Esa noche, mientras la luna bañaba el refugio con luz suave, el vagabundo y el caballo descansaban juntos, conscientes de que los rumores que se habían esparcido por el pueblo no eran un final, sino el comienzo de algo más grande. La confianza mutua, la perseverancia y la constancia habían generado no solo mejoras visibles en el animal, sino también admiración y respeto en quienes los rodeaban. El hombre comprendió que el camino que habían recorrido era solo el inicio de una historia que, día a día, ganaba fuerza y significado. Cada mirada confiada del caballo, cada paso firme, cada gesto silencioso de cuidado se había convertido en un mensaje poderoso. La dedicación y la compasión auténtica podían transformar vidas, y los rumores, lejos de ser un peligro, podían convertirse en un canal para difundir valores que trascendían las dificultades y la incredulidad. Los días en el refugio habían comenzado a cambiar la percepción de aquellos que antes solo miraban con incredulidad y burla. Los rumores que se habían esparcido por el pueblo habían despertado algo inesperado, un respeto silencioso hacia el vagabundo y su caballo. Ya no eran el tema de las risas, sino de la atención genuina de quienes empezaban a comprender la magnitud de su esfuerzo y dedicación. El cambio fue gradual. Aquellos vecinos que antes habían pasado por el refugio con gestos despectivos ahora se detenían, observando en silencio cómo el hombre cuidaba al caballo. Cada acción, cada gesto de paciencia y cariño, transmitía un mensaje más fuerte que cualquier palabra. La perseverancia, la compasión y la constancia podían generar cambios visibles y profundos. El vagabundo notó este cambio en la actitud de las personas que llegaban con discreción. Traían pequeñas contribuciones, algo de alimento extra, sugerencias para mejorar el refugio, incluso consejos sobre cómo reforzar la seguridad del caballo. Ninguna de estas acciones era obligatoria, surgían de la admiración sincera, de la curiosidad transformada en respeto. Cada gesto de apoyo, por pequeño que fuera, reforzaba el vínculo entre el hombre y su compañero, y les permitía enfrentar juntos los días siguientes con más confianza. Esa mañana, mientras el sol iluminaba los claros del bosque, un grupo de vecinos decidió acercarse más, esta vez con palabras de reconocimiento. «Es increíble lo que has logrado», dijo uno de ellos, con tono sincero. «Nunca imaginé que un acto tan simple de dedicación pudiera transformar tanto». El vagabundo escuchó en silencio, permitiendo que la gratitud y el respeto se expresaran sin interrumpirlos. No necesitaba elogios, la verdadera recompensa estaba en la transformación visible del caballo y en la confianza que habían construido juntos. El caballo, consciente de la presencia de nuevas personas, reaccionó de manera tranquila y confiada. Su seguridad reflejaba la constancia y paciencia con la que el hombre había trabajado durante semanas. Cada movimiento del animal demostraba que la atención y el afecto habían dado fruto. Ya no había miedo, solo confianza en la presencia de quien lo había cuidado desde el principio. A medida que los días pasaban, la comunidad comenzó a cambiar lentamente su percepción. Aquellos que antes se mostraban escépticos ahora mostraban interés genuino, algunos incluso ofrecían su ayuda de manera voluntaria. El respeto que emergía no era solo hacia el vagabundo, sino hacia la relación que había construido con el caballo. Era un reconocimiento de que la compasión podía generar cambios que la indiferencia y la burla no podían alcanzar. Una tarde, mientras descansaban en el refugio después de una caminata, un vecino mayor se acercó con cautela. Su mirada reflejaba una mezcla de curiosidad y respeto. «He visto cómo cuidas de él cada día», dijo con voz calmada. «No puedo evitar admirar la paciencia y la dedicación que demuestras. Lo que has logrado es impresionante». El hombre asintió con humildad, sin responder con palabras grandilocuentes. La verdadera recompensa era la transformación del caballo y el impacto silencioso que su cuidado había tenido en aquellos que observaban. Cada gesto, cada paso firme del animal, era una manifestación tangible de la confianza y el respeto que habían construido juntos. A medida que el nuevo respeto se asentaba, el vagabundo y el caballo experimentaban una sensación de paz que antes parecía inalcanzable. La tensión que generaba la incredulidad y la burla había dado paso a la aceptación y la admiración. No era reconocimiento público ni celebraciones ruidosas, sino un respeto profundo y silencioso, que se manifestaba en gestos cotidianos y palabras sinceras. El vínculo emocional entre ellos se fortaleció aún más. El hombre comprendió que la transformación no solo se reflejaba en la seguridad y confianza del caballo, sino también en la manera en que la comunidad empezaba a valorar la paciencia, la constancia y la empatía como virtudes que podían cambiar vidas.
Cada gesto de respeto que recibían reforzaba la certeza de que su labor no era en vano. Esa noche, mientras la luna iluminaba suavemente el refugio, el vagabundo se sentó junto al caballo, observando cómo descansaba con tranquilidad. La calma que ahora predominaba en ambos era un reflejo de la confianza mutua y del reconocimiento silencioso de quienes los rodeaban. Era un respeto que no dependía de palabras grandilocuentes, sino de la constancia y la dedicación demostradas día tras día. El hombre reflexionó sobre lo lejos que habían llegado desde aquel primer encuentro en la finca del millonario. La burla y el desprecio que habían enfrentado se habían transformado en admiración y respeto. Cada paso dado, cada gesto de cuidado y paciencia, había construido un lazo que no solo fortalecía al caballo, sino que también inspiraba a quienes observaban. Consciente de que el camino aún continuaba, el vagabundo comprendió que el respeto ganado no era un punto final, sino un reconocimiento de que la dedicación y el afecto auténtico podían generar cambios duraderos. Cada día traería nuevos desafíos, pero también la certeza de que su compromiso y el vínculo con el caballo habían sembrado una semilla de respeto y admiración que permanecería en el tiempo. Mientras la noche avanzaba, el hombre y el caballo descansaban juntos, rodeados por la tranquilidad del refugio y la certeza de que el respeto que ahora los acompañaba era el resultado de la constancia, la paciencia y el afecto sincero. Esa sensación de reconocimiento silencioso no solo fortalecía su vínculo, sino que también les daba fuerza para enfrentar los días que vendrían, sabiendo que, juntos, podían superar cualquier obstáculo y seguir construyendo una historia basada en la confianza, la dedicación y la compasión. El día amaneció con un aire distinto en el pueblo. Los rumores sobre el caballo y su cuidador habían llegado a los oídos del millonario, quien decidió regresar para presenciar por sí mismo lo que muchos consideraban imposible. Su interés no era altruista, era mezcla de curiosidad, incredulidad y una sensación de desafío, comprobar si aquel animal que él había despreciado realmente había cambiado bajo la custodia de un hombre que la sociedad ignoraba. Al llegar, su presencia generó un silencio inmediato. Los vecinos que ya habían observado la transformación del caballo se mantuvieron discretos, respetando la distancia, pero no pudieron ocultar la mezcla de expectativa y tensión que se percibía en el aire. Nadie decía nada, pero todos sabían que aquel encuentro marcaría un punto decisivo en la historia que se estaba desarrollando desde hacía semanas. El vagabundo, al percibir la llegada del millonario, no mostró temor ni nerviosismo. Sabía que no podía controlar la actitud de aquel hombre, pero sí podía mantener la calma y la seguridad del caballo. Se acercó con serenidad, guiando al animal con pasos firmes y tranquilos, dejando que su vínculo se reflejara en cada movimiento. La confianza entre ellos era ahora un refugio impenetrable frente a la incertidumbre que generaba la presencia del millonario. El caballo, consciente del cambio de entorno y de la tensión que emanaba de la figura que lo había desechado, se mostró tranquilo. No hubo signos de miedo, sino una disposición serena, resultado de semanas de cuidados constantes, paciencia y afecto. Cada paso del animal reflejaba la seguridad que había adquirido y la confianza en quien lo había protegido desde el primer día. El millonario, con mirada evaluadora, observó la escena. Sus ojos recorrieron cada gesto, cada movimiento, buscando cualquier señal que confirmara sus dudas o sus prejuicios. Sin embargo, lo que presenció superó cualquier expectativa. El caballo caminaba con firmeza, respondía a las indicaciones del vagabundo, y mostraba una serenidad que no podría atribuirse únicamente al azar. La transformación era evidente y palpable, imposible de ignorar. Al percibir la incredulidad del millonario, algunos vecinos se atrevieron a acercarse más, mostrando una mezcla de respeto y orgullo por lo que habían presenciado. Sus palabras no eran confrontativas, sino admirativas, reconocían la dedicación, el esfuerzo y la constancia del vagabundo, y cómo su cuidado había cambiado la percepción de todos sobre el animal y sobre el poder de la compasión genuina. El vagabundo permaneció en silencio, permitiendo que sus acciones hablaran por él. Guiaba al caballo con firmeza y calma, reforzando la confianza que ambos habían construido a lo largo de semanas de cuidados constantes. Cada gesto era un recordatorio de que la transformación del caballo no dependía de la aprobación de los demás, sino del vínculo sólido que habían formado, basado en respeto, paciencia y afecto. El millonario, al ver la seguridad del animal y la calma del hombre que lo cuidaba, experimentó una mezcla de sorpresa y reflexión. No era solo el cambio físico del caballo lo que lo impactaba, sino la relación que se había construido en silencio, un vínculo que había permitido superar miedo, desconfianza y adversidad, y que ahora se reflejaba en la dignidad del animal y la serenidad de su protector. Al pasar más tiempo observando,
comprendió que había subestimado no solo al caballo, sino también al vagabundo. Su desprecio inicial se había basado en la apariencia y en prejuicios superficiales, sin entender que la verdadera fuerza residía en la perseverancia, el cuidado constante y la capacidad de ofrecer confianza sin condiciones. La humildad silenciosa del hombre contrastaba con su arrogancia, y la transformación del caballo era un espejo que reflejaba la verdad que él había ignorado durante tanto tiempo. El ambiente alrededor del refugio cambió con cada minuto que pasaba. Los vecinos, inspirados por lo que presenciaban, comenzaron a valorar la perseverancia y la dedicación más que la riqueza o el estatus. El respeto hacia el vagabundo y su caballo se consolidó de manera silenciosa, pero firme. Las acciones demostraban más que las palabras, y el impacto emocional de la escena era imposible de ignorar. El vagabundo, mientras caminaba junto al caballo, permitió que el millonario se acercara para observar de cerca. No hubo confrontación, solo una demostración de confianza y respeto. Cada paso, cada gesto tranquilo, reforzaba la idea de que el vínculo construido no dependía de la aprobación externa, sino de la constancia y la dedicación que ambos habían mostrado desde el primer día. Al final del encuentro, el millonario permaneció en silencio, asimilando la lección que había recibido de manera indirecta. No hubo palabras de disculpa ni gestos de reconocimiento explícito, pero la transformación del caballo y la calma del hombre hablaron por sí mismas. Aquello que él había despreciado ahora brillaba con dignidad y confianza, y el respeto silencioso que emanaba del refugio era un testimonio más poderoso que cualquier confrontación verbal. Mientras el millonario se retiraba, los vecinos intercambiaban miradas de asombro y admiración. Todos comprendieron que la historia que habían presenciado no era solo sobre un caballo salvado, sino sobre la fuerza de la paciencia, la empatía y la dedicación silenciosa. La transformación era tangible, y el respeto que ahora rodeaba al vagabundo y su compañero era un reflejo de la verdad que habían demostrado. La compasión y la constancia podían superar cualquier prejuicio y cambiar percepciones para siempre. Al caer la noche, el vagabundo y el caballo regresaron al refugio con una sensación de tranquilidad y logro. No necesitaban palabras ni reconocimiento. El vínculo que habían construido y la transformación visible del animal eran la prueba más poderosa de su esfuerzo. La presencia del millonario ya no representaba amenaza, sino un recordatorio de que la constancia y la dedicación podían generar respeto y admiración, incluso en aquellos que antes habían dudado o despreciado. En el silencio de la noche, ambos descansaron juntos, conscientes de que habían superado un capítulo importante de su historia. El respeto ganado y la transformación del caballo eran el preludio del desenlace final, un momento donde la constancia, la paciencia y la compasión se impondrían sobre el desprecio y la indiferencia, dejando una lección de humanidad que permanecería en la memoria de todos los que la habían presenciado. El tiempo había pasado desde que aquel vagabundo encontró al caballo en condiciones desesperadas. Cada día, cada esfuerzo y cada gesto de paciencia habían contribuido a la transformación del animal, y ahora, frente a los ojos de todos, su evolución era evidente. Pero lo más significativo no era solo la seguridad y la confianza recuperada, sino la fuerza del vínculo que los unía y la manera en que había transformado la percepción de quienes los rodeaban. El refugio se había convertido en un espacio de aprendizaje y admiración. Los vecinos ya no solo observaban, sino que reconocían el valor del esfuerzo constante y del cuidado genuino. Cada gesto del vagabundo hacia el caballo era un ejemplo silencioso, enseñando que la dedicación y la empatía tenían un poder que ningún prejuicio podía igualar. La comunidad entendía que el verdadero valor no residía en la riqueza ni en el estatus, sino en la capacidad de proteger, cuidar y transformar vidas con constancia y amor. El caballo, consciente del entorno y del respeto que ahora emanaba de quienes lo rodeaban, se movía con confianza plena. Su seguridad no era solo física, era un reflejo de la estabilidad emocional que había encontrado gracias a la paciencia de aquel hombre. Cada paso, cada mirada, cada gesto silencioso mostraba la gratitud que sentía hacia su cuidador. No era un agradecimiento expresado con palabras, sino un reconocimiento profundo que se manifestaba en su actitud serena y segura. El vagabundo, mientras lo guiaba por el refugio, comprendió que el verdadero valor de su labor no se medía en victorias inmediatas ni en elogios externos, sino en la transformación silenciosa de la vida que había protegido. Cada momento de cuidado, cada decisión tomada con paciencia y afecto, había dejado una huella indeleble en el caballo y en quienes los habían acompañado en este camino. Esa mañana, mientras el sol iluminaba suavemente los claros del refugio, varios vecinos se acercaron para ofrecer su ayuda y compartir su reconocimiento. Traían pequeñas contribuciones, alimento adicional,
sugerencias para mejorar la seguridad del refugio, palabras de admiración. Ninguna de estas acciones era obligatoria, surgían de la admiración genuina hacia el vínculo que se había construido y hacia la constancia con la que se había cuidado al animal. El vagabundo los recibió con serenidad, dejando que la gratitud y el respeto se expresaran a través de los gestos y la presencia. No necesitaba palabras grandilocuentes ni demostraciones excesivas, la transformación del caballo y la calma que ambos compartían eran el testimonio más poderoso de su esfuerzo y dedicación. Cada gesto de apoyo reforzaba la confianza entre ellos y consolidaba la lección silenciosa que se estaba transmitiendo. La constancia y la compasión podían superar cualquier dificultad. Mientras la tarde avanzaba, el ambiente se llenó de una sensación de paz y armonía. El caballo exploraba con tranquilidad, confiando plenamente en el vagabundo y en el entorno que había ayudado a construir. Cada interacción era un reflejo del respeto y la seguridad que ahora dominaban la relación. Aquello que antes había sido miedo y vulnerabilidad se había transformado en dignidad y confianza, y todos los que observaban comprendían que el proceso había requerido paciencia, cuidado constante y afecto genuino. El vagabundo reflexionó sobre todo lo que habían logrado juntos. La experiencia le enseñó que el verdadero valor no se encuentra en la apariencia ni en el juicio de los demás, sino en la capacidad de ofrecer cuidado, constancia y empatía incluso cuando nadie observa. Cada paso del caballo, cada signo de confianza y seguridad, era un recordatorio de que la verdadera fuerza reside en la dedicación silenciosa y en la construcción de vínculos basados en el respeto mutuo. Con el paso de las horas, la historia del caballo y el vagabundo se consolidó como un ejemplo vivo para la comunidad. Los vecinos comprendieron que no se trataba solo de un animal rescatado, sino de la demostración tangible de cómo la constancia y el afecto pueden cambiar la vida de alguien que ha sido ignorado o despreciado. La admiración que surgía no era efímera, sino un respeto profundo hacia el esfuerzo y la resiliencia demostrados día tras día. Al caer la noche, el vagabundo y el caballo se sentaron juntos en el claro, rodeados por la tranquilidad del refugio y el silencio de quienes los habían acompañado a la distancia. La calma que los envolvía era un reflejo de la seguridad, la confianza y el respeto mutuo que habían construido a lo largo de semanas de dedicación. No necesitaban aplausos ni reconocimiento externo, su vínculo y la transformación del caballo eran la recompensa más auténtica. El hombre entendió que su historia no terminaba con la mejora visible del caballo, sino que continuaría cada día a través de los cuidados, la constancia y el afecto que seguían ofreciendo. Cada momento compartido fortalecía el vínculo y reafirmaba la lección que había aprendido. El verdadero valor se manifiesta en acciones silenciosas, en dedicación constante y en la capacidad de cuidar sin esperar nada a cambio. Mientras la luna iluminaba el refugio, ambos descansaron juntos, seguros de que habían alcanzado una etapa significativa de su camino. La transformación del caballo, el respeto de la comunidad y el vínculo profundo que los unía eran prueba de que la compasión, la paciencia y la perseverancia pueden superar cualquier desprecio, prejuicio o dificultad. Aquella historia no era solo de supervivencia, sino de dignidad, de confianza y de amor genuino que había cambiado vidas y generado un legado silencioso pero imborrable. El verdadero valor, comprendió el vagabundo, no se mide en riqueza ni en reconocimiento público, sino en la capacidad de transformar vidas con afecto, constancia y respeto. Y mientras descansaban bajo el cielo estrellado, ambos sabían que, juntos, habían encontrado algo mucho más valioso que cualquier reconocimiento externo. Habían descubierto el poder de la compasión y la fuerza del vínculo que los unía, un valor que ningún desprecio ni indiferencia podría jamás borrar. A veces, las vidas más despreciadas esconden un valor que nadie se atreve a reconocer. Esta historia nos recuerda que la paciencia, la compasión y la dedicación pueden transformar lo que parecía perdido en un ejemplo de fuerza, confianza y esperanza. Un hombre que nadie valoraba y un caballo olvidado demostraron que el verdadero poder reside en el cuidado genuino y en el amor que se ofrece sin esperar nada a cambio. Si esta historia te ha conmovido, imagina todo lo que podemos aprender juntos de relatos así. Déjanos tu comentario contándonos qué sentiste al ver cómo la perseverancia y el afecto cambiaron vidas. Dale like si crees que la compasión siempre encuentra su recompensa, y comparte este video para inspirar a otros a valorar lo que realmente importa. Y si quieres no perderte más historias que te harán llorar, sorprender y reflexionar, suscríbete ahora al canal y únete a nuestra comunidad, donde cada historia demuestra que incluso lo más frágil puede alcanzar la grandeza cuando recibe cuidado y respeto.